Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer un tripié casero. Utilizaremos dos ganchos y algunos corchos. Lo que vamos a hacer es perforar uno de los corchos con 3 agujeros en los cuales vamos a introducir las 3 patas de nuestro tripié. Una vez que extendamos los alambres del gancho, vamos a introducir los 3 y vamos a doblar las puntas para evitar que se vuelvan a salir. Posteriormente vamos a colocar el PVC sobre el corcho y comenzaremos a perforar los demás corchos para generar los sujetadores del mismo. Si ustedes no cuentan con corchos, pueden utilizar cualquier otro material que tengan a la mano. El chiste es únicamente que generen esa bolita para que les pueda dar un poco más de firmeza al sujetar su tripié. Como pueden ver, hago la perforación y comienzo a colocar con una separación aproximadamente de 2 pulgadas entre cada uno para que dejen ese espacio necesario. Yo en este caso le voy a colocar resina epóxica, que tengo en otro video cómo utilizarla, la cual es muy sencilla de usar y es muy resistente. Por eso decidí utilizarla, aparte de que tenía un poco de sobra. Lo que hago es colocar un poco de resina dentro del tubo de PVC y trato de acomodar lo más recto posible mi tornillo, el cual va a sujetar el celular. Una vez que haya secado la resina epóxica, o sea 24 horas después, vamos a cortar el tubo de PVC para poderlo abrir. De igual forma les comento que le puse un poco de resina en cada uno de los corchos para tratar de que se mantuvieran un poco quietos, ya que probé con un poco de silicón, pero lamentablemente ese no detiene muy bien por el tipo de materiales. Sin embargo, la resina selló a la perfección, tanto en el soporte para el celular como en los diferentes corchos que se le colocó en los alambres. Igual por si ustedes lo quieren poner o únicamente quieren detenerlo con el cable o el plástico que le vamos a poner a continuación. Este cable lo pueden encontrar muy fácilmente en cualquier lugar de electrónica para vehículos. En este caso yo lo encontré en Edison. Es sumamente económico, sobre todo en este calibre. Te anda costando el metro como 2 pesos, 3 pesos. Para lo cual yo utilicé únicamente 1,5 metros. Para colocarlo es sumamente sencillo, únicamente lo vamos abriendo. Cabe mencionar que este ya viene partido a la mitad, por así decirlo. Y lo único que tenemos que hacer es abrirlo ligeramente e ir introduciendo el alambre dentro de este plástico. Una vez que terminemos de recubrir nuestro alambre con el plástico, nos quedará algo así. Como pueden ver, ya tomó bastante forma y ya más o menos se alcanza a distinguir cómo nos va a quedar nuestro tripié. Como pueden observar, en la punta contamos con un tornillo, el cual es la medida exacta para poder colocar nuestros adaptadores tanto de celular como de cámara como de iluminación. Aquí podemos ver ya colocado y trabajando nuestro tripié. Siéndoles honesto, me encantó cómo funcionó. Sin duda es sumamente eficiente, ya que se puede sujetar. Lo coloqué en diferentes partes de mi casa y en todas las partes se pudo sujetar a la perfección. Cuando lo colocamos en alguna sección, lo único que tenemos que hacer es doblar las patas al grado en el que necesitamos que quede sujetado. Y podemos doblar, una, dos o incluso las 3 para darles la altura o la posición que deseemos para nuestra grabación. Aquí yo coloqué el celular de esta forma para que más o menos ustedes pudieran observarlo. Bueno amigos, eso sería todo. Espero les haya sido de utilidad. Recuerden que lo pueden hacer con el material que ustedes elijan. Les mando un saludo. Hasta la próxima.